Bueno, hermanos, buenas tardes, shalom a todos. Bienvenidos. Es un honor y un placer tener a hermanos nuevamente visitándonos. Gloria al Eterno. Vamos, antes de empezar esta enseñanza, vamos a orar, vamos a hacer la bendición primeramente por el estudio de la Torá. Ya oramos, ya alabamos, ya adoramos al Rey. Ahora vamos a, en este ánimo de la comunión, vamos a estudiar la palabra. Bendito eres tú, Eterno, Elohim nuestro Rey del universo, que nos has elegido entre todos los pueblos y nos has otorgado tu Torá. Bendito eres tú, Adonai, el dador de la Torá. Y bendecimos también por el Mesías, quien es la Torá viviente. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro Rey del universo, que nos has dado el camino, la verdad y la vida en el Mesías Yeshua. Amén. Bueno, Padre, te encomendamos en tus manos, Señor, esta enseñanza. Permíteme dar las palabras correctas de tu escritura para que cada uno de nosotros pueda acoger, recibir con humildad todo lo que tú tienes para hablar en medio de nosotros, Señor. Cada uno de nosotros hemos decidido seguirte y por eso venimos y cumplimos tus mandamientos para estar en este proceso de aprendizaje cada Shabbat, cada Rosh Chodesh, cada tiempo señalado, Señor, para que tú nos regales esta porción de tu Torá, que nos vivifica, nos edifica y nos ayuda a ser lo que debemos ser. Varones semejantes a ti, mujeres de valor, mujeres de diseño, conforme a tu palabra, esforzadas, valientes, valerosas y hombres edificados como el Mesías. Así que, Señor, permite que cada uno de nosotros podamos hoy recibir esta palabra conforme al Ruach HaKodesh y no conforme a nuestra voluntad. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Yeshua. Amén. Bueno, hermanos, hemos llegado ya a la parachá. Hoy tenemos dos parachás. Tenemos dos en uno. El que no quiere un plato, se le dan dos. Vayaquel y Pekudei. Están unidas porque prácticamente hoy se termina el libro de Éxodo en cuanto al estudio de la porción escritural. Ya el próximo Shabbat entramos a los libros de Levítico, libro que muchos no les gusta, pero que prácticamente revela el reino del Eterno. Y hoy en su antelación, la última porción de Éxodo, pues él nos prepara para recibir esas ordenanzas de Levítico, entendiendo cómo funciona el Mishkan y cómo funciona sobre todo el corazón del Eterno. Entonces venimos de hace 2, 3, 4 Shabbats estudiando estas últimas partes del libro de Éxodo, desde el Sinaí hasta lo que es el desierto, ¿cierto? Vimos el estudio del Mishkan, vimos las vestiduras sacerdotales, estudiamos lo que es el sacrificio continuo, vimos la parachá pasada a través del hermano Joan, la primera caída del pueblo al levantar ese becerro de oro. Y hoy la parachá habla de lo que es el Mishkan, otra vez, el mobiliario y todo lo que tiene que ver con el establecimiento de la morada de Dios en el pueblo. Entonces la pregunta es, ¿por qué si hace varios Shabbats vimos eso y hoy otra vez? Todos sabemos que en los libros de la Escritura no necesariamente algo que pasa en los primeros capítulos va continuamente, sino puede ser que eso sea algo que sucedió después de algo, ¿sí? Y resulta que esta ordenanza del Mishkan, de los sacerdotes, del sacrificio fue después del becerro de oro, ¿sí? Recordemos que hace 15 días vimos el Mishkan, pero ese suceso fue después del becerro de oro que lo vimos la semana pasada. Entonces no voy a volver porque ya estudiamos eso, pero voy a basar la enseñanza en algo que tiene que ver con esa intención del Mishkan y lo que hoy podemos nosotros vivir rumbo
a Pesaj. Entonces el Eterno nos libera de Egipto, nos cruza por el mar, nos bautiza, llegamos allá al monte, nos da la ley, la ley, la institución, la constitución, desciende el mediador y encuentra que el pueblo ni siquiera alcanzó a firmar el pacto cuando ya estaba realizando idolatría, o sea, ya estaba desechando lo que el Eterno había hecho con sus proezas y milagros. Esa parte ya la vimos la semana pasada, pero a través de eso, yo lo que quiero mostrar es cómo el Padre, después de esta caída, digámoslo así, el pecado, que tiene mucha relevancia o se asimila a la que tuvo Adán y Eva en el principio, cuando ellos se les da el reino, el Edén, y se les advierte, se les da una ordenanza de que no coman del fruto, y cuando el Padre vuelve, comen del fruto. Está esta semejanza de pecado o de caída del pueblo de Dios o del ser humano como tal. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? De acuerdo a eso, ¿qué vamos a ver hoy? El Eterno ordena construir un Mishkan, una morada en medio de su pueblo. Pero antes de eso, hubo un culto a otros dioses, una Abodá Zará. ¿Qué es Abodá Zará? Idolatría, culto extraño, culto extranjero. Ah, no, pero es que mi corazón lo conoce el Eterno. No. Cuando hay Abodá Zará, hay fuego extraño. ¿Y qué sucede cuando hay fuego extraño? La Biblia lo dice, ¿cierto? Hay muerte, los caos. Nos interpretan eso que lo elegí no fue una Abodá Zará, no representar a su pueblo, sino fue una representación. No el Eterno. Porque a este Moisés no sabemos, entonces le evitamos un libro, pero no fue, o sea, no representa a Hachim como tal, sino a Moshe. Exactamente, los rabinos. Luego de esta Abodá Zará, de este fuego extraño que hace el pueblo de Israel en el desierto, ¿qué hace el Padre? Primeramente, sabemos que se enfurece y decide exterminarlos, pero la intercesión de Moisés como mediador, ya la explicó el hermano la semana pasada, hizo que el Eterno diera una nueva oportunidad. Y esa nueva oportunidad, Él no la da de mala gana. ¿Qué hace el Eterno inmediatamente? Decide restituir, reparar ese daño que hizo el pueblo. ¿Y qué hace? Propiciar una boda Hashem. ¿Qué es una boda Hashem? Culto a Hashem, un servicio a Hashem, algo válido por Él, algo aprobado por Él. ¿Y cuál es? El Mishkan. Y el Mishkan no es solamente paredes. Ya vimos que el Mishkan tiene varios servicios, ¿cierto? Cuando entra está el altar de la ofrenda, el propiciatorio, la menorá, los panes de la proposición, el lugar santo. Sí, tiene un procedimiento de servicio en cual el pueblo se hacía partícipe, sacerdotes, levitas, etc. Entonces la enseñanza de hoy es visionándonos a Pesaj. Tenemos que prepararnos a Pesaj. Hoy estamos orando eso, que cada uno de nosotros no nos preparamos para una comida y ya, sino que nos preparamos para conmemorar, es decir, visualizar nuevamente lo que hizo el Mashiach en la cruz, ¿sí? Y entonces, para no pisotear esa sangre en ese día, pues ¿qué debemos hacer nosotros? Prepararnos, purificarnos, reflexionar, rectificar. Si se está por un camino que no es, corregirse. Estamos a tiempo. Porque hemos firmado un pacto, y no por firmar un pacto quiere decir que todos vamos derechitos, ¿no? Puede ser que por las diferentes afugias de la vida estemos distraídos, estemos decaídos. Entonces, hoy el llamado es hacer tikkun.
Entonces vamos a ver el tikkun como sucedió en la paracha y vamos a ver cómo es el tikkun hoy en día. Entonces, el Eterno, cuando da la orden del Mishkan, Él es el primero que está haciendo una rectificación. Él está remendando el error del pueblo. Él levantó un servicio extraño. Él establece un templo, un tabernáculo para que hagan ahora sí correctamente ese servicio. Por eso es necesario aclarar este concepto, tikkun, un concepto, un término hebreo que significa corrección. Pero aquellos que nos gusta escudriñar, ver acerca de todos estos conceptos, hemos visto que se ha descarriado la verdadera esencia de este término. ¿Por qué? Porque en la Cábala, por ejemplo, o el judaísmo, ellos se hacen alarde de autoridad, porque la mayoría pues son judíos, pero descarrilan el concepto, porque ellos, ¿qué han dicho? Ellos han dicho, nosotros tenemos el deber de hacer tikkun en nuestra vida por los errores que hemos cometido en vidas pasadas. ¿Qué nos quiere decir eso? Que ellos tienen el concepto de reencarnación, ¿cierto? No de errores de nuestra vida actual, sino de vidas pasadas. Ellos piensan que nuestra alma habitó en otro cuerpo, que murió, y hoy ha vuelto, y hoy está en el cuerpo actual, y hay que remendar lo que hicimos antes para que pueda en un futuro poder reencarnar en bendición, etc. Ese es un concepto de la Kabbalah, parte de la Kabbalah, porque hay otra Kabbalah que le dicen Kabbalah kosher, porque de pronto esa se aleja un poco de estas supersticiones, estos misticismos, pero en ningún caso está acorde con la Torah. En ningún caso ese pensamiento está, digamos que esa descendencia viene de los esenios, ¿no? En el tiempo de Yeshua había una secta de los esenios que ellos creían en ese concepto de reencarnación. Por eso habían judíos en ese tiempo que veían al Señor y le decían, ¿pero quién es este? ¿Será Elías? ¿Será David? ¿Por qué decían esto? Porque creían en reencarnación, en que esa alma llamada reencarnaba y venía en un futuro. Entonces, pero eso es fácil de desmontar a través de la escritura, porque en este tiempo, ¿de qué se destaca esta fe? De que ya no nos pueden meter los dedos a la boca, ya corroboramos. Y Hebreos 9 nos dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, ¿sí? No 2, ni 3, ni 4, y luego viene el juicio. Tanto para los creyentes como para los incrédulos hay un juicio, ¿cierto? Entonces, vamos ahora a ver cuál es el verdadero concepto de tikkun. Tikkun viene de la raíz taken en presente y tiken en pasado, ¿sí? Pues si usted busca en el hebreo, lo va a encontrar de estas dos formas. Taken, tikkun y tiken, dependiendo del tiempo verbal. Entonces, este concepto sí está en la escritura, está en Eclesiastés, está en Isaías, está en Daniel. Y cuando uno busca este término en su raíz, por ejemplo, nos sale este pasaje, Eclesiastés 12:9. Dice, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Entonces, ¿dónde encuentro yo la palabra o la raíz de tikkun? En compuso, que es tiken, el pasado. Entonces buscamos en un interlineal y vemos en el hebreo dónde está el tiken, que es compuso, de componer. Y entonces surge la inquietud.
Volvamos atrás. Aquí nos habla de un predicador. ¿Quién es ese predicador? Salomón, ¿cierto? Que escribió los Proverbios, escribió Eclesiastés. Pues él compuso Proverbios. Y ese componer habla de componer poemas, componer canciones, componer poesías. Y cuando uno va a hacer ese ejercicio, ¿qué sucede? ¿A uno le sale toda la letra de una y queda lista? No, ¿cierto? Uno va, se arrepiente de esa palabra, la cambia, tacha, vuelve, hasta que queda lista. Pues así es el ticún. El ticún, el concepto es que nosotros vamos por la vida errando al blanco. Y este concepto de ticún es, falló, corríjalo y trate de darle al medio, ¿cierto? Y aplica para qué, para todos los mandamientos. Entonces, vamos hoy a ver cuáles son los pasos, según la Biblia, para que nosotros hagamos ticún correctamente. ¿Cómo podemos hacer nosotros ese engranaje entre arrepentimiento, confesión, perdón? Pero si eso no lleva a lo que significa ticún, que es corregir, enderezar o rectificar, pues eso se vuelve una indulgencia. Rezo y peco, empato. Y eso no está en la Torá. Sería como reconocer que lo que Salomón hizo reflejaba lo que él había pedido, sabiduría de lo alto. O sea, que eso que hasta ahora se hacía y era por pensamiento humano, fue como recompuesto por la sabiduría de lo alto. Los Proverbios y Eclesiastés, donde ustedes ven algo como filosófico, ¿sí? ¿De en qué se basa eso? Más allá de sabiduría o revelación. Pero es que esa sabiduría era de lo alto. En el contexto, cuando él dice, él pide sabiduría, era algo. Los Proverbios son el testimonio de la vida de Salomón. En un principio, cuando él arranca como rey, viene todo eso, revelación, sabiduría, etcétera. Pero ¿qué sucede después? Caídas, errores, de todo tipo. Entonces él empieza ya lo último de su vida, ticún, y empieza a escribir. Ustedes han leído Proverbios, yo leo todos los días Proverbios. De todo tipo, de no mirar a la mujer, del prójimo. ¿Qué le pasó a Salomón con las mujeres? El corazón se dio de todo, ¿no? ¿Dónde quedó la sabiduría que recibió en un principio para ser catalogado como el rey más sabio de la tierra? En base a las experiencias de los errores que tuvo en su vida, él dejó escrito ¿para qué? Para que generaciones siguientes, cuando estén estudiando su palabra, no caigan. Entonces, lo que quiero ahora entender es que nosotros tenemos como humanos, dice el refrán, el ser humano es errático, es fácil para cometer un error, pero también es de sabios que. Entonces, con base a ese refrán vamos a decir, bueno, vámonos a lo que salga y si hay que corregir, corregimos. En este caso no, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un rango o una vara de medición diferente a la de esa época. En esa época no habían Biblias en cada uno del pueblo. Se leía una vez, se leía en Shabbat y se leía una vez en el ciclo, se leía la Torah completa, de Génesis a Deuteronomio. Hoy en día nosotros tenemos el testimonio de todo Israel, de todas las generaciones, tenemos el Ruach, tenemos a Yeshua. Entonces hoy en día no podemos decir, vamos a explorar caminos, que ya de eso sacaremos una enseñanza y corregiremos. No. Pero aún así tenemos este concepto para aplicar. Entonces vamos a ver en qué consiste.
Primeramente, una cosa es cada día ir a la intimidad del Padre y pedirle perdón, confesarle nuestros errores y explorar esa misericordia que Él cada día nos da, ¿cierto? Pero hay momentos donde cada uno se percata de que no va por un buen camino. Y no se trata de un pecado, una falta, no. Se trata de un balance, de un periodo de tiempo, donde usted dice, por ejemplo, últimamente yo me siento muy cansado, tengo mucho trabajo, no soy capaz de orar, tengo mucha carga, tengo ese cansancio. La pregunta es, ¿lo produce de verdad el trabajo? ¿O es una señal de que usted está por un camino distanciado del Padre? Es una señal. Es una señal. ¿Por qué? Porque nosotros en la fe no hay excusa de que trabajo, de que aflicciones, porque el que está pegado al Padre, el chalón lo va a tener en medio de las tormentas. Si nosotros estamos sintiendo desconfianza, cansancio, manejos emocionales, hay una señal de que no estamos bien delante del Padre. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Tikkun. No necesariamente es que usted cometió un pecado horroroso, no. Usted está alejado de la cercanía del Padre. Usted está orándole a una cuadra, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de cosas es la que debemos detectar, discernir, porque al final eso es lo que nos causa daño en el camino. Entonces, el primer paso para nosotros hacer un tikkun es reconocer delante de Dios algún error. Cada uno sabrá de qué tipo es el error, si es un pecado, si es un distanciamiento, si es una distracción, si es que ya no oro, si es que ya no alabo, si es que ya me da pereza leer la palabra. Cada quien sabe qué estado está, pero lo primero que debe hacer es reconocer el error. Y este primer paso de los 4 que voy a explicar es el más difícil de todos. Porque cosa que tiene el ser humano es no reconocer completamente, digámoslo así, porque los errores delante de Dios los tapamos. Si hay 7 errores, confesamos 2 y nos hacemos los locos de los otros. Sean con un problema con el prójimo, peor aún, porque a veces no es fácil pedirle perdón a Dios porque ahí está Jesús, pero si le ofendimos a un prójimo, perdóname Dios porque ofendí a mi prójimo. Pedirle perdón a la persona de no ofendido. Y yo lo experimento y es difícil. Es difícil y cae uno en el error de solamente pedirle perdón a Dios y no al prójimo. Ha pasado en el trabajo. ¿Qué hay ahí? Ego, soberbia. Entonces el tikkun comprende todo eso, reconocer el error. ¿Y cómo se reconoce? Confesándolo y pidiendo disculpas, perdón, reparando. Pero nosotros sí tenemos ese Yetzer Hará que sí nos hace criticar. Los errores eso sí los vemos. Esos sí son fáciles de confesar. Esos sí son fáciles de discernir. Los errores de la hermana, los errores del hermano. Los míos, ya soy santo yo. Entonces, por ahí se empieza, pero muchos no pueden pasar ni este primero, porque es durísimo reconocer todo lo que tenemos. Entonces, por ejemplo, en un matrimonio, en una terapia matrimonial, pregunta el psicólogo, bueno, señor X, ¿cuáles son los errores que usted reconoce que ha tenido con su esposa? No, doctora, no, yo no, nada. ¿Y qué considera que tiene errores su esposa? Cocina mal, se tira peos, es mejor dicho. Eso se ve, eso es verídico. Entonces, ese primer paso es reconocer el error delante de Dios y delante de el prójimo con el cual tenemos esos errores.
Entonces, ¿qué respalda lo que estoy diciendo? ¿Qué sucedió en Génesis? En el primer evento que ocurrió en el Edén. Entonces yo les decía, hubo el error del comer del fruto, desobediencia, y cuando viene el padre y pregunta qué sucedió, le pide primero explicaciones al hombre porque es la cabeza, el responsable, el sacerdote. ¿Y qué hace Adán? Hace ticún. La mujer que tú me diste, le dice a Dios, es decir, le echa la culpa a la mujer y a Dios. Seguidamente le pregunta a la mujer, a Eva, Eva, ¿qué sucedió? Fue la serpiente. Entonces el primer paso, por eso muchos no pasan. Ahorita que vayamos viendo. Ahora, un ejemplo de esta paracha. Moisés baja y ve el becerro de oro y ve a todo el mundo enfiestado. Pregunta a Moisés a Aarón, como el responsable como sacerdote responsable del pueblo. ¿Qué hace Aarón? Hace ticún. Dice Aarón, esta gente se levantó contra mí, me obligaron y yo tampoco sabía que iban a levantar un becerro. No reconoció el error. Después, más adelante vemos en el texto que ya él reflexiona y él dice que igual él no fue la idea, pero él participó, y cuando nosotros participamos de algo, cuando no nos ponemos en la brecha o cuando no nos oponemos a algo que está mal, somos culpables igualmente. ¿Qué pasó también con David, con el rey David? Ya lo hemos hablado y lo hemos puesto como ejemplo. Cuando cometió el adulterio, el asesinato, él no reconoció su error delante de Dios, se hizo fue el profeta que viene y le hace, no reconoció su error. Entonces el ticún, el primer paso, es reconocer el error. El segundo paso, ¿cuál es? Nada de lo que nosotros debemos corregir en nuestra vida se puede hacer por nuestras fuerzas. Porque si no sería como el mundo nos enseña, ¿no? Tú todo lo puedes, tú lo puedes lograr, etc. ¿Y quién ha podido restaurar sus vidas sola, sin la ayuda de Dios? Sería humanismo, ¿cierto? Automotivación. Entonces, ¿qué debemos hacer después de reconocer el error? Pedirle ayuda al Eterno. Pedirle que propicie el ticún. Acuérdense del medio shekel que hablábamos y que habló la hermana la pasada. Aplica no solamente para salvación, aplica para todo, para el ticún. El Eterno no hace magia en nosotros. Dice, estamos hablando de refranes y de dichos, ayúdate, que yo te ayudaré. Él no va a hacer magia, yo puedo orar, ayunar semanas, pero yo no puedo esperar que el cambio de mi error lo haga el Eterno solamente. Debe hacer de parte y parte. Por eso en el Mishkan, el trabajo del Mishkan era de parte y parte. El pueblo eran los obreros y el diseñador era el Eterno. Entonces, cuando Adán y Eva pecan y se abrió ese conocimiento del bien y del mal, ¿qué fue lo primero que entendieron? Que estaban en vergüenza, ¿cierto? Desnudos. Ellos andaban desnudos y no tenían vergüenza porque no conocían. Pero cuando conocieron el bien y el mal, buscaron del árbol del fruto prohibido, buscaron unas hojas para taparse porque sentían vergüenza. Buscaron ayuda. Se fueron en sus fuerzas. Busquen hojas. Pues vuelve otra vez el Eterno a donde están. Y propicia él el ticún. Entonces les dice, busquen un becerro, un carnero, para expiar el pecado que cometieron. Empieza ya el servicio. Y con esa piel se vestirán. Entonces, mire que en el segundo uno puede creer humanamente que puede corregir algo, pero resulta que no es la vía correcta. Tiene que uno ir al Padre para encontrar la solución que es. Entonces, en esta porción
de la paracha, vemos lo mismo. Cometen el error del becerro. ¿Qué sucede? El Eterno establece el tikkun por ese pecado. Les da la idea de que construyan el Mishkan y a través de él haya un método de reconciliación, un método de acercarse a Dios por medio de ¿qué? De los sacrificios, ¿cierto? En ese tiempo de los sacrificios fueron destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos hace ser lejanos del Eterno. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que hay dos maneras de acercarnos: corazón humillado que reconoce un error y decirle al Eterno que Él haga su voluntad, no corregir a nuestra manera. Entonces toda la Biblia ustedes ven que se presenta esto: error, reparación, descarrilamiento. Nadie puede hacer tikkun por su propia cuenta. Entonces todos necesitamos de Yeshua. Yeshua no solamente es un comodín de salvación, un comodín de expiación. Yeshua es vivir. O sea, Yeshua es mostrarlo a través de nuestra vida. Yeshua no es lo que yo tanto he dicho, no es un personaje heroico solamente. A Yeshua, cual dice, hay que pronunciar, invocar su nombre. Invocar su nombre no es decirlo correctamente en la gramática, sino invocar su nombre es mostrar en cada desarrollo de nuestra vida, mostrarlo a Él. ¿Qué dice Corintios 15, 21? Hermano Luis, ahí está en la pantalla, para descansar un poquito la... Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, Jesús Amasías, la resurrección de los muertos. Entonces decía que en la Biblia vemos muchos casos de error, tikkun, error, tikkun. Pues este es el tikkun más brutal de la Biblia. La embarró Adán y trajo consigo la muerte que hoy experimentamos con nuestros familiares cuando lo lloramos. Pues a través de otro hombre vino el tikkun, la resurrección, para no haber muerte eterna, sino que haya vida eterna. Entonces esa reparación la hace ¿quién? El Señor, no el hombre. Entonces para aquel que ande en cábala, salga de ahí, porque el tikkun no lo hace el hombre. Ahí enseñan tikkun olam también, que el hombre es el responsable de corregir al mundo. De a través de la sedaká, a través de bondad, a través de que yo soy bueno en mis acciones, con eso yo propicio un cambio en el mundo. No, eso no lo dice la profecía, eso no lo dice la Torá. El único que hace el tikkun verdadero es el Eterno. Como lo dice entonces Corintios, primer Adán, el error, y el segundo Adán es el tikkun. Dice Proverbios 16, 9. Ahorita que estábamos hablando de Proverbios, el corazón del hombre piensa su camino, mas Dios endereza sus pasos. Adán pensó que el camino era ese fruto provocativo. ¿Qué hizo? Causó caos. Causó que fueran expulsados del Edén, del diseño del Eterno. Pero el Eterno es tan misericordioso que Él hubiera podido exterminar la tierra, ¿no? Es decir, vuelvo a crear otra raza, y se hace hombre y va a la cruz. O sea, maneras de hacer un tikkun, ¿no? En sacrificio. Entonces, Eclesiastés 7 nos corrobora esto. Considera la obra de Dios. ¿Quién podrá enderezar lo que Él ha torcido? Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Pues la pregunta es, ¿ustedes pueden enderezar lo que Él ya torció? No. No, yo lo voy a hacer cambiar con mi ejemplo, con mis ganas. Ustedes pueden abrir una puerta que el Eterno ya cerró.
voces contra el aguijón. No, es que tiene que ser por acá y está cerrada la puerta. O pueden cerrar una puerta que él ya abrió. Como por ejemplo, no, ese hermano que va a estar acá, si ese hermano dice groserías, el Eterno le abrió la puerta. Entonces, la palabra nos muestra que nosotros no podemos corregir nuestros caminos sin la ayuda del Eterno. Ahora vamos a ver en esto que hablaba del Tikkun Olam, que predica la Kabbalah. También lo he escuchado en Raíces Hebreas, que nosotros somos capaces de hacer que el mundo cambie. Pero y el Apocalipsis, ¿dónde queda? ¿Dónde queda lo que el Eterno profetiza acerca de que el amor de muchos se enfriará? ¿Dónde queda que aún los escogidos caerán en el engaño? ¿A dónde queda que muchos dicen paz y seguridad y caerá muerte sobre ellos? Tikkun Olam, al igual que el Tikkun personal del hombre, lo hace también el Eterno, no lo hacemos nosotros. Vamos a ver ejemplo de ello. Isaías 45. Porque así dijo Yuhei Bakhei, que creó los cielos. Él es el Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Aquí vemos otra parte de Tiken, el término de componer. Él no la creó en vano para que fuese habitada, sino que Yuhei Bakhei, no hay otro como él. Pero si el Eterno crea en cada día la creación, ¿por qué dice ahí compuso? ¿Por qué formó los cielos y la tierra? Y dice ahí la palabra compuso, o sea, Tikkun, si hasta ahora estaba creando. Bueno, nosotros sabemos por leyenda judía o por historia, porque eso no está en la Biblia, y todos esos sucesos de que Lucifer fue expulsado por rebelde, cayó al abismo y organizó su pandilla de demonios y desordenó la tierra, la descompuso. Eso no está en la Biblia, pero eso es lo que dice la historia judía, la leyenda. Lo dice Enoch también, que no es apócrifo. Pues ahí está, de pronto podemos decir, bueno, puede ser que ahí habla de componer, está creando y hasta ahora dice componer. Pues Génesis 1:2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía. Entonces, por esta cita podemos decir que esa leyenda puede ser, ¿no? Que las legiones de demonios causaron esto, porque ahí dice tinieblas, vacía, desordenada. No fue como tal que él empezó a crear desde el día 1, creó y de la nada, sino dice que había esto. Entonces el Eterno hace Tikkun con la creación. Entonces, ¿cómo hace Tikkun con la parte que habla de que está desordenada? Entonces, día 1, los cielos separa, pone cada cosa en donde, en el lugar, ¿cierto? Con la luz, no la luz del sol, sino la primera luz, que es su esplendor, que disipa las tinieblas, hace Tikkun a las tinieblas. ¿Cómo hace Tikkun para lo que está vacío? En realidad estaba vacía, o le faltaba, era como un sentido, como cobrar sentido, como que las aguas sirven para esto, como que las montañas sirven para aquello, darle sentido a los abismos, a las cosas que habían como tal. Y hace Tikkun a los abismos como poniendo sobre ellos el jardín, la tierra, el Edén. Entonces vemos que desde la primera creación el Eterno ya está haciendo correcciones a cosas que pues evidentemente la rebeldía hace caer. Segunda de Timoteo 3 nos habla del propósito de la escritura. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar,
para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Yo remarqué con un color cada una de ellas para que veamos el ticún de estas palabras. Hoy en día la religión usa la palabra ¿para qué? Para mentirse a sí mismo, para buscar prosperidad, para buscar interés. Agarra un versículo que hable de algo y eso es para mí, ¿sí? Pues resulta que la escritura aquí, aquí dice para qué es. Aquí no dice que es para prosperidad, aquí no dice que es para que Dios me dé una casa, para que Dios me dé una lotería. Solo sirve para eso la escritura. Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y esos son los pasos que el Mesías vino a hacer. Redarguir, ¿no? Redarguir, voy a explicar cada una. Entonces, útil para enseñar. ¿Qué enseña la escritura? La verdad. Ley, mandamientos, profecía, dones del Espíritu. Ojo con algo que se está olvidando en raíces hebreas: dones del Espíritu, poder del Señor para sanar, para restaurar. ¿Qué dice el Señor en la escritura? Que aquel que ama al mundo, o sea, ¿qué es el mundo? Lo que está por fuera de acá. Aborrece a Dios. El que ama al mundo aborrece a Dios. Eso enseña la Biblia. ¿Qué es redarguir? Redarguir significa impugnar, significa objetar. Usted está escuchando a alguien hablar de la palabra y usted conoce la palabra, usted la objeta, ¿no, hermano? Eso no dice, quiere decir esto, ¿cierto? Eso es redarguir. Para aquellos que dicen que los de la fe no deben debatir. Cuando nuestro ejemplo, el Mesías, ¿qué hizo con los fariseos? Redarguirlos, objetarlos. No estamos llamados a callarnos, estamos llamados a ser atalayas de la fe. No con violencia, evidentemente, con respeto y con amor. Pero aquí está la validación de la escritura de que debemos objetar a quien esté hablando mal la palabra. Luego sigue corregir. Corregir en amor. Lastimosamente la generación de hoy de cristal, solo Dios puede juzgarme. Y aquí mismo, como hermanos, nos da cosa corregir a alguien, ¿cierto? Pero la Torah nos enseña cómo es la manera de corregir. Y Dios ve el corazón con que vamos a corregir. Lo voy a corregir para hacerlo quedar mal, o lo voy a corregir para yo sobreactuarme, o lo corrijo en privado porque me preocupa el hermano, ¿sí? Y la última es instruir en justicia. Todo lo de atrás es para llevar a la Torah, que es la justicia, a tener la pesa balanceada, a no tener la pesa mucha misericordia, pero quebrantando mandamientos, o mucho cumplir mandamientos, pero sin corazón o misericordia por las personas. El equilibrio, y esto es instruir en justicia. Entonces, si usted lleva 20 años en la fe, usted no puede empezar por instruir en justicia. Tiene que empezar por acá. Primero por aprender, luego redarguir, luego corregir. Entonces, si llega un hermano nuevo y comete una imprudencia, pues yo no puedo llegar a aplicarle corrección. Primero debo ¿qué? Enseñarle. Si él está hablando una blasfemia, tengo que redarguirlo con respeto, no aplicarle justicia, porque me estoy saltando el debido proceso que nos enseña acá la palabra. Entonces ya vimos cómo necesitamos la ayuda del Padre, y el tercer paso, ¿cuál es? Son 4 pasos. El tercer paso habla de: no tendría sentido yo tener que estar rindiéndole cuentas al Eterno si yo no tengo una meta. Y la religión nos dañó, nos puso una meta que no era, porque para la religión ya se llegó a la meta. Para la religión ya la salvación no se pierde y ya estamos en la meta.
Pero la Escritura y el Padre nos ha quitado la venda y nos ha dicho no. ¿Cuándo es la meta? ¿Cuál es nuestra meta? Filipenses 3. Ni siquiera es Antiguo Testamento, es Nuevo Testamento. Dice el apóstol Pablo, si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de los muertos, no porque yo lo haya alcanzado ya, ni porque yo ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para el cual también fue llamado por Yeshua. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándolo de atrás y extendiéndome hacia adelante, prosigo a la meta y al premio del supremo llamamiento. Entonces Pablo lo entendía con la revelación de Yeshua, que la meta es ¿cuál? Yeshua, así es. La resurrección de los muertos. Entonces, hasta que no resucitemos, no podemos parar de hacer tikkun, de hacer correcciones. Esa es nuestra responsabilidad. No perdernos en la mecánica de los Shabbat, las fiestas, si no hay un verdadero tikkun. Entonces, seguimos en carrera, y como seguimos en carrera, ¿qué nos dice Pablo en Corintios? Él muestra acá un ejemplo del mundo, que es una carrera de deporte, esos que corren en el estadio, él da ese ejemplo. Él dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis, todo aquel que corre, de todo se abstiene. En esta carrera que llevamos, ¿de qué debemos abstenernos? El pecado. Aparte de pronto el pecado, que es como obvio. ¿De qué se abstiene un deportista que está corriendo la carrera? De muchas cosas, ¿cierto? Tiene que dejar bebidas, vida, trasnochos, comidas, quizás. ¿En qué está ese deportista? En sacrificio, en disciplina. Entonces la carrera de nosotros de la fe no es solamente el chaval y las fiestas comiendo rico. Debe tener una disciplina. ¿Y la disciplina se basa en qué? ¿Cómo ejercitamos disciplina a nuestro espíritu? Madrugando a orar, ayunando, haciendo el sacrificio continuo de fruto de labios que profesen su nombre, adorando, ayunando, ya lo había dicho. O sea, ojo que no es solamente la Torá, hay ejercicios espirituales que levantan, porque si usted va a guardar un mandamiento con flojera espiritual, está cumpliéndolo a la mitad. Entonces tenemos una responsabilidad espiritual de disciplina, lo dice Pablo, de ejercer en medio de la carrera un esfuerzo espiritual. Cuando dice, ellos, los que corren la carrera atlética, lo hacen por una corona corruptible, un premio que después de 10 años nadie se va a acordar, pero nosotros corremos por un premio incorruptible que sabemos que es el reino, el Edén nuevamente, la vida eterna, reinando como ¿qué? Reyes y sacerdotes. Entonces dice, yo de esta manera corro, no como sin tener una meta, sino así como prediqué a otros, yo no termine siendo descalificado. Él es consciente de que así esté siendo un ministerio de evangelización predicando, él tiene que también guardar disciplina. Un pastor, un ministro, un líder que se pare o que lleve, no debe descuidar su ejercicio, porque si su vida es servir nada más, enseñando, escuchando, dice, yo mismo sea descalificado. Por eso en Apocalipsis dice, muchos dirán, Señor, Señor. Hicieron un servicio, sacaron fuera demonios, sanaron gente, pero no había ejercicio espiritual, no había cercanía con el Padre.
Entonces, ya conociendo la meta de la resurrección, el último paso, ¿qué es? El Eterno nos hizo a nosotros diferentes. Nos dio un carácter. Aquel que dice que Dios cambia mi carácter, quede esperando. El carácter se lo dio a cada cual. Unos son muy expresivos, otros son sumisos, unos son fuertes, otros son calmados, unos son risueños, otros son serios. Eso muy poco se cambia. Ese carácter nace uno así especial. No todos somos iguales. El ejemplo es en los mismos apóstoles. ¿Sí? Juan el Bautista, por ejemplo, y Juan el discípulo, eran diferentes. ¿Cómo era Juan el Bautista? Generación de víboras. Imagine que yo le digo a un hermano eso. No vuelve. No vuelve. Y no se lo dijo un pagano, se lo dijo alguien del pueblo. Pero ¿cómo era Juan el discípulo de Yeshua? Hermanitos míos, les predico que el amor del Mesías esté con ustedes, suavecito. ¿Quiere decir que Juan el Bautista estaba en pecado? No, esa es su manera. ¿Cómo era Pedro? Impulsivo. No pensaba. A Malco le quitó la oreja. Una persona violenta reacciona por ejemplo, pero no era impulsivo. Es el carácter. Era muy agresivo. Y Pedro, cuando ya Yeshua no hace ticún, ¿él cambia? No. Dice la palabra que al gentil se hacía gentil y con el judío se hacía judío. Seguía siendo el carácter impulsivo, o sea, lo que lo vaya a donde, ¿sí? Pero ¿qué hacía él? Lo orientaba hacia el reino, lo orientaba hacia el bien. O sea, ya no usaba esa impulsividad para cometer cosas, sino ya hacia el reino. Pablo, ¿quién era Pablo antes de conocer a Yeshua? Un fariseo de fariseos, que perseguía de muerte a quienes creyeran en el Mesías, que le decía al Sanedrín, le enviaba cartas al Sanedrín para que lo autorizara ir a perseguir cristianos, entre comillas. Pero porque creía que él Cristianos le llamaron, pero sí eran judíos. Porque él creía que estaba haciendo Judíos creyentes en Yeshua. Cuando él conoce al Mesías, él dejó de ser eso activo. Él era muy activo, era celoso de las cosas. En primera instancia de la Torá, de la religión. Después en Yeshua dejó de ser celoso, cambió el carácter. No. Iba para un lado, para el otro, pero ya no persiguiendo para muerte, sino para predicar salvación. O sea, ese carácter lo usó para bien. ¿Sí? Entonces, no se sienta mal cuando usted habla con carácter, sino pasarse de la raya también, porque el carácter lo que hay que hacer es usarlo bien para Dios. ¿Amén? Entonces, si usted es callado, no tiene que cambiar su silencio. Eso le sirve de ejemplo a personas para, en su carácter, aprender a que hay veces que hay que callar. Si usted habla mucho, usted no tiene que cambiar que habla mucho. Usted simplemente tiene que dejar de chismear y más bien predicar. ¿Sí? Entonces, hay que usar correctamente el carácter que cada uno destaque para Dios. Como dice la palabra, hagan todo como para el Señor. No tenemos que parecer para ser santos, no. Morrongos, dice, ¿no? Morrongos. No. Cada quien destaca en su carácter. Lo que hay que hacer es para el Señor. Amén.